Hola, ¿qué tal? Mi presentación trata acerca de la actualización de tumores cerebrales relacionada a la Organización Mundial de la Salud o la World Health Organization, a lo que conocemos como la WHO por sus siglas en inglés. Bien, los objetivos educacionales de esta presentación, vamos a revisar las diferentes clasificaciones que existen en cuanto a tumores cerebrales, los conceptos actuales de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al diagnóstico por imagen y esta clasificación, y vamos a revisar algunos casos representativos, como este que vemos aquí, con una lesión infiltrante en una lesión intraaxial, que ven ustedes cómo se distribuye tanto el lóbulo temporal y frontal, está ocupando espacio. Vemos ahí muy bien la arteria cerebral media en el valle silviano del lado izquierdo y algo de efecto de masa en el pedúnculo cerebral del lado izquierdo. Pero bueno, hablando ya en cuanto a las clasificaciones, tenemos que saber por qué usamos estas clasificaciones, es lo que voy a explicar en esta presentación, cuántas clasificaciones existen y cómo podemos trasladar esta información al diagnóstico por imagen en nuestra práctica diaria. Aquí vemos las diferentes clasificaciones que existen, todas ellas en diferentes grados. Una de las primeras que se emitió fue la de Ringretz a finales de los años 50 y después viene la de Kernohan. Inicialmente Ringretz clasificó hasta el grado 3 y Kernohan las clasifica hasta el grado 3 y 4. Esto es importante porque la Organización Mundial de la Salud toma esta clasificación en grados 1, 2, 3 y 4, similar a como lo hace Kernohan, y mantiene hasta el grado 4, que es como la conocemos hoy, que el grado 4 todos sabemos que es el glioblastoma. A finales de los años 80, la doctora Catherine Dumas-Duport, una patóloga francesa, ella trabajaba en el hospital de Sainte-Anne y también trabajaba en la clínica Mayo y emite esta clasificación de la Sainte-Anne Mayo o Dumas-Duport Classification en diferentes grados, el 1, 2, el 3 y el 4. Si se fijan, las tres primeras utilizan grados con número romano y la de la doctora Dumas-Duport usa los grados con número arábigo. Ella sí lo emitió y así lo quise conservar para esta diapositiva. Y lo que es importante es que el grado 4 es el más agresivo de los tumores. Aquí vemos una fotografía del Dr. James Watson Kernohan, quien describió la herniación de tipo Kernohan hacia el pedúnculo cerebral en casos de edema cerebral y trauma. Y él fue una importante personalidad en el mundo de la neurología y de la neuropatología. En esta fotografía vemos al Dr. Birkhoff, quien fue el creador de este término que conocemos como glioma. La palabra glioma él la acuñó, él la propuso, y los doctores Valley y Cushing, ellos hacen también una clasificación acerca de los tumores ya utilizando la palabra glioma. Ellos decían que había una correlación de acuerdo al aspecto del tumor con su pronóstico. Entonces, no era una clasificación como tal, pero ellos ya sí utilizan un sistema de clasificación de tumores en cuanto al aspecto de los gliomas. Entonces, el doctor Kernohan, como mencioné, tuvo mucha influencia porque él dividió los grados al cuales también los usa ahora en la actualidad la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la Organización Mundial de la Salud adaptó este sistema de grados del 1 al 4. Cuando hablamos de un grado 1, hablamos de una lesión que es más benigna, es un astrocitoma de tipo benigno. Los grados 2 son tumores de bajo grado, los 3 ya tienen mayor anaplasia y el grado 4 es lo que conocemos como glioblastoma multiforme. Quiero decirles que la palabra multiforme, de acuerdo a las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya no lo debemos usar. Sí podemos usar la palabra glioblastoma, pero la M de multiforme se ha quitado, pero ya no lo usamos cuando decimos un glioblastoma multiforme, solo decimos glioblastoma, aunque se puede abreviar GBM. Bueno, existen 4 categorías, como mencionábamos en la Clasificación Mundial de la Salud. El grado 1 son tumores de bajo tasa de crecimiento y los tumores no son tan agresivos, por lo que los pacientes pueden tener una sobrevivencia a largo plazo, a largo tiempo, más de 5 años en general. Los de grado 2 son tumores que tienen un grado relativamente lento de crecimiento, pero sin embargo ya muestran mayor tipo de atipia celular, aunque aún no se consideran completamente malignos. El grado 3 ya son tumores malignos y que van a tener un grado mucho mayor, mucho más alto. El grado 4 son tumores más agresivos. Y aquí vemos como el grado 1 son tumores bien circunscritos, con bajo crecimiento. En el 2 vemos únicamente atipia celular. Y después en el grado 3 ya empezamos a ver diferentes grados de anaplasia y cambios mitóticos, actividad mitótica. Y el grado 4 ya son tumores que tienen proliferación endotelial y necrosis. Estos dos factores son bien importantes porque al hablar de proliferación endotelial estamos hablando también de que va a haber más reclutamiento de vasos. La necrosis, cuando vemos necrosis, quiere decir que el tumor ya está avanzado y aparte es un indicador de que el tumor generalmente es de alto grado de malignidad por imagen. Bueno, pero en cuanto a las clasificaciones, pues han existido desde hace muchos años y la de la Organización Mundial de la Salud empieza en el año de 1979 y es a partir de su primera edición que empezaron a hacer actualizaciones cada 7 años. Ellos crearon unos libros que se conocen en patología como los libros de color azul o que le llaman los Blue Books. Y donde la segunda clasificación, porque este es del año 1993. Aquí vemos las imágenes de 1993. Y aquí ustedes pueden ver cómo en el tipo 1 hablamos de tumores de tipo neuroepitelial. En el 1.1 son astrocitomas. Si se fijan, en el 1.6 son tumores de origen incierto. En el número 10, tumores que no han sido aún clasificados. Y esto está modificado por el doctor Peter Berger. Salió en la segunda edición de la Clasificación Mundial de la Salud en el año 1993. Y esta era la clasificación. Muy sencilla, ¿verdad? Y después vienen complicaciones y cosas más largas de este tipo de clasificación.
para el año 2000 se introduce en la clasificación el Sistema Internacional de Codificación de Enfermedades, lo que se llama ICD, International Codification Disease System, que esto se le agregó a la clasificación y lo cual servía también para poder hacer el reembolso de los cargos de patología, cirugía, estudios de imagen. Pero de ahí en fuera no existieron otros cambios importantes, más que la introducción de la clasificación internacional de las enfermedades, que es un número, básicamente es un código. También después, en el año 2007, se empieza a hablar de gliomas difusos y gliomas localizados. Ya se conocía para entonces este tipo de tumores como astrocitomas, oligoendogliomas, tumores mixtos y los ependimomas. Pero en cuanto a los tumores difusos y localizados, había dos teorías. En esa época se decía que los tumores localizados eran potencialmente curables y se resecaban completamente, y que los tumores difusos no eran curables por resección, lo cual en este momento, en este año, en 2019, sabemos que eso ya no es totalmente cierto, porque muchas veces tomamos un tumor infiltrante, pero va a depender de la información molecular y de las mutaciones cromosómicas que tenga este tumor, su tratamiento y pronóstico. Entonces, esto es lo que vamos a hablar en adelante, de los nuevos marcadores moleculares y cromosómicos. Aquí les presento la clasificación del año 2007. Como ven, tiene un número extra, por ejemplo, el 9421, diagonal 1, que esa clasificación, esos números que se ven a la derecha de cada tumor, son los ICDs, que es la clasificación de las enfermedades, el número que se les da para efectos de tipo estadístico, e inclusive para el cobro de muchos de los estudios o procedimientos que se hacen para, para estos pacientes. Entonces vemos que la clasificación pues seguía bastante similar en cuanto a su orden. Y no es hasta el año 2014 que este grupo de 28 neuropatólogos de 10 países se reunieron en una iglesia, que es la iglesia de San Babo, ahí en Haarlem. Esto fue en Holanda. Y este grupo de patólogos, que es un grupo muy distinguido de patólogos, dijeron que bueno, que no podían sacar en ese momento el nuevo libro. ¿Por qué? Porque estaban surgiendo muchos cambios en el abordaje patológico y clasificación de estos tumores cerebrales. Y dijeron, bueno, es que ahora tenemos unas mutaciones que podemos detectar y esto va a cambiar completamente el pronóstico favorable o desfavorable para nuestros pacientes. Vamos a seguir usando el mismo tema astrocitoma difuso, oligoendoglioma, y hay veces que la histología puede ser muy ambigua. Entonces, ellos dijeron que si los tumores presentaban una mutación genética con deleción en los cromosomas en los brazos 1p19q y la deleción también ATRX, pérdida de la ATRX, los iban a llamar a tumores de tipo astrocítico difuso y con pérdida de la expresión de estos marcadores, por ejemplo el ATRX. Pero todos les iban a buscar el IDH, que es esta mutación que menciono, y si la tienen o no la tienen. Entonces, todos los tumores, si ustedes fijan, dice en los tres primeros cuadros, dice IDH, mutante, IDH, y luego dice IDH de tipo salvaje. Cuando hablan ellos de tipo salvaje, estos son los tumores más malignos y de peor pronóstico. Entonces, esto ya nos está hablando de lo que tenemos que ir a buscar en los estudios moleculares y genéticos para este tipo de tumores. Y esto es lo que se introduce en la nueva versión de la Clasificación Mundial de la Salud. Entonces ellos conservan las diferentes capas de la clasificación para integrar el diagnóstico utilizando los diferentes grados 1, 2, 3 y 4. Y siguen manteniendo también la clasificación histológica y lo que agregan es la información molecular. Esto es lo nuevo, esto es lo que sale en el año 2016. Para el año 2015, el doctor Peter Berger, este es su libro, esta es la carátula de su libro, un libro emitido por las Fuerzas Armadas de Patología de Estados Unidos. En el libro de las Fuerzas Armadas y el Instituto de Patología, ellos emiten este libro en el 2015 y ahí el doctor Peter Berger ya informa acerca de diferentes clases moleculares para tumores de bajo grado, que los ven aquí en color azul. Los tumores de bajo grado van a tener la mutación IDH, van a tener la deleción 1p19q y también la TP53. Y esto es lo que vamos a conocer como tumores de bajo grado. Después también empiezan a hablar de los tumores de tipo salvaje, que estos son mucho más agresivos. En el año 2016 sale esta clasificación, pero este no es el libro azul. De hecho, ellos lo mencionan en la página 84 de esta clasificación, que a este punto aún no se sabe cuándo va a salir la quinta edición de la clasificación. Eso todavía no está decidido, pero si se fijan, aquí dice clasificación de los tumores del sistema nervioso central, y esto es como un abstract o un summary. Ahí dice el summary. No está totalmente terminado y por eso no han sacado el libro. Pero esto es lo último que tenemos y es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, esta es la carátula de ese artículo. Como ven, el principal autor es el doctor Lewis, que trabaja en Boston, en el Hospital Mass General. Y esto lo pueden ver, este es el artículo original, ahí está la fuente. Y esta es la primera vez que se habla de cambios moleculares y cromosómicos. Y esto es bien importante porque aquí existen muchos cambios en relación a la clasificación previa del 2007. Porque aquí ya estamos hablando de gliomas difusos y el estatus del hidroxiglutarato, el IDH. Hay dos tipos, el IDH1 y el IDH2, y aparte de las codeleciones 1p19q para los oligodendrogliomas. También los meduloblastomas en esta misma clasificación se han dividido en otros grupos moleculares. Y hay otros tumores fibrosos, como por ejemplo el hemangiopericitoma, y que también se habla de
clasificación. En este artículo, ustedes van a ver esta gráfica aquí que tiene diferentes flechas y que habla de la base histológica de los tumores cerebrales, que es el astrocitoma, el oligodendroglioma y el glioblastoma. Si ustedes se fijan, los tres primeros, las dos flechas marcan si tiene o no la mutación y si es de tipo salvaje. Entonces acuérdense que vamos siempre a buscar el estadiaje de si es o no, el paciente tiene o no la mutación para hidroxiglutarato, el IDH, que puede ser tipo 1 y tipo 2. Si tiene la mutación, tenemos que ir a buscar los parámetros genéticos y buscar las deleciones en el brazo 1P19Q y también buscar la pérdida del ATRX y la mutación TP53, porque de acuerdo a esto es como los vamos a llamar. Si, por ejemplo, el tumor tiene una deleción en el 1P19Q, esto es un oligodendroglioma HD mutante, generalmente estos son en el lóbulo frontal y tienen un pronóstico relativamente favorable. Y después, a un lado, viene el IDH de tipo salvaje. Siempre que vean que es de tipo salvaje, no es bueno, son generalmente tumores mucho más agresivos. Ahora, veamos el área del glioblastoma. Ahí hay dos flechas que puede ser IDH mutante, lo cual es muy raro, son un 5 a 10% de esos tumores son IDH mutantes sin que sean salvajes. Los glioblastomas con la mutación son raros, cuando son muy agresivos son raros. Los hay, pero son, como digo, el 5 o 10%. Y después está otra variedad de tumores que son los de tipo salvaje, que son los que conocemos como glioblastoma. Ya quitamos la palabra multiforme, que eso fue acuñado hace muchos años por Kernohan, y ahora solo les llaman glioblastoma de tipo IDH de tipo salvaje. Y cuando los patólogos no tienen acceso a todo este tipo de armamentario de tipo genético y molecular, se llama no especificado, a lo que dice aquí abajo astrocitomas NOS, que dice not otherwise specified o no especificado, porque desafortunadamente no todos los centros cuentan con este tipo de diagnóstico molecular y genético. Y los patólogos entonces se tienen que basar en los estudios de la vieja escuela, de las tinciones normales, y pues tratar de hacer algo, pero si no se tiene la información genética, pues es difícil conocer cuál va a ser el pronóstico. Es decir, necesitamos la información genética. Bueno, en la nueva clasificación, ¿qué es lo que se ha salido? ¿Qué es lo que ya no usamos y qué es lo que es nuevo? Vamos a revisar. Entonces, lo que ya no se usa es la terminología antigua. Por ejemplo, esto de glioblastoma multiforme, quiero insistir, eso de GBM, la palabra multiforme ya no la usamos, aunque sí podemos utilizar las siglas GBM. Entonces, la palabra multiforme hay que quitarla. ¿Qué es esto de la gliomatosis cerebri? También ya no se usa. Estos tumores neuroectodérmicos primitivos, también ya no se usa ese término. Esto lo discutimos con la doctora Osborne hace tiempo en otro congreso. Entonces, los tumores de tipo embrionario también han cambiado de nombre y los oligoastrocitomas. Entonces, todos estos nombres han cambiado. Esto está fuera de la nueva terminología, por favor, ya no lo usen. Pero ¿qué es? También hemos quitado este tipo de, por ejemplo, este tipo de cosas que les decía el nombre de glioblastoma. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, este es un tumor infiltrante que refuerza con material de contraste. Y entonces, cuando ustedes ven este tipo de tumores, por favor, ya no usen la palabra multiforme, ya no usen la palabra gliomatosis cerebri o cerebri. Ahora se utiliza el término solo glioblastoma, de tipo HD1, de tipo HDI o HD salvaje, o IDH de tipo salvaje, tumor infiltrante, maligno. Y vean este tumor, por ejemplo. Aquí vemos una paciente femenina con un tumor infiltrante cerebral hacia la región del giro del cíngulo y parasagital, un poquito más hacia el lado izquierdo, con áreas de reforzamiento. Vean el efecto de masa sobre el cuerpo calloso. Entonces, por ejemplo, esto se le conocía como anteriormente en las otras clasificaciones como un oligoastrocitoma, y ahora esto es lo que es un oligodendroglioma, ese es el nombre de este tumor. También, siguiendo con lo que hay nuevo en las clasificaciones, por ejemplo, vemos este tumor infiltrante que tiene algo de reforzamiento vascular, pero no refuerza mucho. Aquí inclusive se le hizo varias secuencias, por ejemplo, vemos el T2, el estudio con contraste, inclusive una resonancia funcional para ver las áreas del tumor, por ejemplo, cuando el paciente habla, el área del lenguaje, cómo está desviado y está anterior a la lesión, la espectroscopía, cómo nos demuestra incremento de la colina, y todas estas cosas son las que usamos, pero eso va a ser importante también para que lo correlacionemos con los hallazgos histopatológicos. Obviamente al neurocirujano toda esta información que ustedes ven aquí por imagen le da bastante ayuda porque sabe que va a ser al momento de la cirugía, pero al final también lo que queremos saber cuál es la historia. Y entonces vamos a ver que estos tumores, por ejemplo, este es un glioma de tipo infiltrante, no refuerza mucho y esto se concluyó que era un tumor de tipo grado 2. Acuérdense que seguimos utilizando la calificación por grados 1, 2, 3 y 4 de la WHO, pero si queremos saber la clasificación histológica tenemos que ir a lo nuevo que salió en el... Entonces, lo más importante es que queremos saber si la lesión tiene la mutación para el IDH, si tiene la mutación y es de tipo salvaje. Entonces, recuerden que el IDH es un marcador de tumor que cuando está presente nos va a decir que hay un mejor pronóstico que cuando no se tiene esta mutación cerebrales. El IDH1 se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 2, a ese es lo que conocemos el 2, Q32, y el IDH2 está localizado en el brazo largo del cromosoma 15, que es el 15Q21. Entonces, recuerden, muy importante, es IDH con la mutación. Si es IDH positivo, esto es mejor, tiene mejor pronóstico. Cuando es IDH o IDH negativo, y no, es decir, no tenemos la mutación, y es de tipo salvaje, es muy malo el pronóstico. Existen artículos recientes que
hacen referencia a que es posible discriminar por resonancia magnética estas mutaciones para el IDH1 y el IDH2 por espectroscopía. Esto cobra mucha importancia ya que va a podernos dar información de forma prequirúrgica si el paciente tiene o no la mutación y hablar del posible pronóstico, mejor o peor pronóstico para el paciente. En esta diapositiva vemos con mejor detalle la gráfica de la espectroscopía y las dos áreas en donde podemos observar el 2-hidroxiglutarato, que como mencionamos anteriormente, si existe este metabolito, quiere decir que es positivo para la mutación IDH y va a mostrar un mejor pronóstico. Desafortunadamente, este pico de espectroscopía es difícil de detectar. Aunque aquí se ve muy bien esta gráfica, tenemos que utilizar secuencias especiales de resonancia magnética, muchas de las cuales aún se encuentran en investigación, pero en el futuro vamos a poder detectar con mucho mejor detalle y más fielmente estos metabolitos. Este es un artículo de la literatura, este es un estudio que se hizo en Corea, y que habla sobre una revisión técnica y cómo es posible detectar el hidroxiglutarato y el IDH en gliomas por espectroscopía de resonancia. Lo que presenta este estudio son diferentes espectroscopías en pacientes con tumores cerebrales que mostraban la mutación para IDH, utilizando espectroscopía con tiempo corto y tiempo largo de adquisición. Las dos gráficas de arriba muestran pacientes con la mutación para IDH y las dos gráficas de abajo con tiempo corto y tiempo largo de adquisición para espectroscopía en pacientes con tumores de tipo salvaje. Por favor, pongan atención en los pacientes que tienen la espectroscopía con tiempo largo. Arriba a su derecha pueden ver en color amarillo la gráfica para hidroxiglutarato. El problema es que esta gráfica cae justamente donde se encuentran otros metabolitos como GABA, por ejemplo, y entonces se superimponen y es por esto que hay que editar las secuencias con sistemas o con software específico para editar espectroscopía. Como mencioné, esto se encuentra en investigación y pronto ya será completamente de utilidad clínica. En la gráfica de abajo ven los tumores para tumores de tipo salvaje con tiempo largo de adquisición. Vean cómo la gráfica es un poquito más ruidosa. Lo que queremos ver es una gráfica mucho más limpia, por lo que estamos tratando de recomendar a las gentes que hacen investigación en nuestro hospital que utilicen el tiempo largo de adquisición y sobre todo en pacientes que sabemos que tienen la lesión de tipo salvaje. Como mencioné, todo esto actualmente se encuentra bajo investigación. Ya para concluir, podemos decir que existen tres categorías para los gliomas de tipo difuso. Es importante que siempre busquemos si existe o no la mutación para IDH, ya que la mayoría de estos tumores van a ser grados 1 o 3. Si el paciente tiene la mutación IDH pero es de tipo salvaje, el pronóstico no es bueno. Hay ocasiones que los patólogos no pueden realizar estas pruebas de tipo molecular y genético, a lo que se les llama que el tumor no se puede especificar su categoría o su estadio histológico. Seguimos utilizando actualmente la clasificación en grados por la Organización Mundial de la Salud en 1, 2, 3 y 4. Esos grados aún siguen vigentes. Esta gráfica aparece en el artículo original de la WHO para la clasificación de tumores cerebrales en el 2016. Y fíjense cómo muestra información importante en cuanto a la expectancia de vida en tumores cerebrales. Los pacientes que tienen el marcador IDH positivo, pero que el tumor es de tipo salvaje, un glioblastoma de tipo salvaje, la expectancia de vida después de cirugía y radioterapia, se estima en 9.9 meses. Si el paciente es llevado a cirugía, radioterapia y quimioterapia, aumenta la expectancia de vida aproximadamente a 15 meses. Fíjense cómo los pacientes que tienen la mutación para IDH y son llevados a cirugía y radioterapia pueden vivir hasta 24 meses. Y si aparte se les agrega quimioterapia, la expectancia de vida sube a 31 meses en promedio. También, como parte de las conclusiones, quiero mencionar por qué es importante que conozcamos bien esto del IDH1 y el IDH2. Los pacientes que tienen la mutación para IDH positiva, en los que decimos que la mutación está presente, tienen mejor pronóstico en general. Los pacientes que tienen tumores de tipo salvaje, que la mutación es negativa, es decir, que no está presente, tienen un peor pronóstico o el pronóstico es malo. No me puedo despedir sin antes agradecer a todos mis colegas que me han ayudado a hacer esta presentación, sobre todo a Roy Riascos, Javier Romero, Carlos Torres. Asimismo, quiero agradecer a nuestros colegas argentinos